Después de haber conversado con Dios, nosotros, ahora el Señor nos va a hablar a nosotros a través de la lección de la escuela sabática que cada día estamos estudiando. Bien, hermanos, hoy día es jueves 2 de noviembre, jueves 2 de noviembre, hermanos. Estamos en la lección número 5 de este último trimestre, ¿no? Cuarto trimestre de este año 2023, ¿no? Y estamos estudiando el tema, ¿no? En este trimestre del trabajo que tiene Dios, que Él se ha impuesto ese trabajo, ¿no? Es su misión de Dios, la misión de Dios, que es salvar a la humanidad, salvarnos a nosotros, hermanos, ¿no? Ese es el trabajo, ¿no? En el cual estamos involucrados, comprometidos también nosotros, ¿no? Pero el autor de todo este trabajo de salvación es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Bien, hermanos, hoy día, el tema que vamos a tratar, ahí está en la pantalla, el título, hermanos. Pueden dar lectura para confirmar si se ve la pantalla. A ver, hermanos. Aquí estoy, envíame a mí. Amén, amén. Gracias, hermana. Aquí estoy, envíame mí, hermanos. ¿Cómo es, no? Cuando uno está disponible, dispuesto, uno puede decir eso, ¿no? Aquí estoy, ¿en qué me necesitan? Aquí envíenme a mí, ¿no? Y justamente esta frase célebre, este es del profeta Isaías, ¿no? Y debería ser también nuestra, hermanos, ¿no? En estos días finales de este año 2023, donde se están designando los nuevos líderes para las diferentes iglesias, y así que uno es llamado para servir a Dios, ¿no? Y decir, aquí estoy, envíame a mí, ¿no? Aquí estoy, envíame. O sea, está bien, Señor, esa responsabilidad lo voy a hacer con tu ayuda, o voy a cumplir. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a este título, hermanos? Aquí estoy, envíame a mí. Bueno, hay una figura que he tomado, siempre tomo ahí del internet. Así que, hermanos, ahí ustedes pueden visualizar, si logran ver, hermanos, a ver, voy a tratar de que sea más visible. A ver, ahora sí creo, hermanos, a ver si alguien puede comentar respecto a esta figura, hermanos. A ver, hermanos, una miradita ahí en la pantalla, si alguien puede identificar de qué se trata esta figura. Aquí es a Elías, hermano, que se le presenta la visión donde Dios dice esto, a quién enviaré y quién irá por nosotros, me parece. Sí, sí, hermano. Y Entonces, responde también de aquí, envíame a mí. muy bien. ¿Algo más? A ver, hermanos, ¿alguien más quiere participar? Aquí está, ¿no? El profeta Isaías, ¿no? Aquí está el profeta, aquí lo voy marcando, hermanos. No, aquí el profeta Isaías, ¿no? Ahí está. Isaías, el profeta Isaías. Un hombre como nosotros, pues hermanos, ¿no? Isaías. Eh, ¿Qué más se está observando? Isaías, Isaías. Ahí, hermanos, ustedes pueden visualizar qué más, hermanos, a ver. Ajá. Ujú. A ver, ¿qué más se está observando ahí, hermanos? ¿Qué es lo que ve Isaías, hermanos? Esto está en el capítulo, a ver qué capítulo de la Biblia en el libro de Isaías. A ver si alguien recuerda. Ahí, Capítulo 6. capítulo 6, hermanos. Ahí está Dios, hermanos. Aquí está Dios, ¿no? En su trono sentado y su vestidura, dice, llega hasta el templo, ¿no? Entonces ahí está Dios, ¿no?
Y entonces Isaías ve, dice a Dios, ¿no? Sentado en su trono y su vestidura que se extiende hasta el templo, ¿no? Hasta el templo. Pero en el entorno, hermanos, ¿quiénes están también? A ver, en el entorno, ¿quiénes están? Unos A ver. ángeles. Los Muy querubines. bien, son ángeles querubines, ¿no? Unos querubines. Y lo interesante de los querubines, hermanos, es de que ¿cuántas alas tienen, hermanos? Ahí estamos viendo dos querubines ahí. La Biblia no dice cuántos querubines estaban ahí, pero aquí en el dibujo hay dos. ¿Cuántas alas tienen? Tienen 6 alas, hermanos, 6 alas. Dice que con 2 alas se cubren los pies y con otras 2 alas se cubren el rostro y con 2 alas vuelan, dice pues, hermanos, vuelan, ¿no? Los querubines, o sea, son ángeles, ¿no? Son ángeles, ahí están. Bueno, y están alabando a Dios, ¿no? Ahí, santo, 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 están mencionando, ¿no? Glorificando a Dios, ¿no? La santidad de Dios. Y ahí está Isaías, que él está ahí. Si ustedes ven a Isaías ahí en el dibujo, está completamente asustado, ¿no? Él piensa que va a morir, ¿no? Él dice, yo soy un hombre muerto, pues porque he visto a Dios, dice, ¿no? He visto a Dios y entonces él cree que va a morir, ¿no? Que va a morir. Y hermanos, eh, porque él ve su pecado, ¿no? Su pecado, que es un hombre pecador. Isaías es un hombre pecador, de labios inmundos, seguramente, ¿qué palabras hablaría? Insultos, groserías, ¿qué sería? Y soy un hombre muerto porque el pueblo en ese tiempo tenía sus hábitos y costumbres, ser así, ¿no? Bueno, y las palabras malas salen del corazón también, que está mal, pues. Así estaba Isaías, ¿no? Entonces él creía que iba a morir. Pero Dios, ¿qué dice, hermanos? Dios le dice, o envía, ¿no? A uno de los querubines, hermanos, esos querubines. Entonces dice ahí con sus manos por los querubines, hay uno de ellos agarra una tenaza y se va al altar donde está el fuego, el carbón está ardiendo ahí, ¿no? El fuego, y saca ahí un carbón seguramente ya rojo ahí, y agarra con la tenaza y le pasa pues por la boca, digamos, sucia de Isaías, ¿no? Porque estaba contaminado, porque hablaba cosas malas, y le limpia, pues, o sea, le toca y le dice, ya, Dios le dice, ya está limpio, ahora tu boca, tu corazón, todo está limpio, ya estás limpio, ahora estás perdonado de tu pecado. Y así, bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y después Dios hace una pregunta y dice, ¿a quién yo voy a enviar? Según para llevar un mensaje. Y justamente Isaías ahí ya está limpio de su pecado, dice, ¿no? Aquí estoy yo, envíame a mí, dice, ¿no? Envíame a mí. Y justamente, hermanos, Dios envía a Isaías con un mensaje. Y lo interesante, hermanos, del mensaje, cuando uno lee ese capítulo 10, el mensaje era, le dice, ¿no? Vas a ir a predicar, indicando que la gente, pues, no esté mirando, pero no vea, esté escuchando, pero no entienda, ¿no? No entienda lo que está escuchando. ¿Para qué? Para que esa persona, pues, sea juzgada ya, porque como que la gente estaría ya completamente perdida. E Isaías iba a predicar de esa, me parece una cosa contradictoria, ¿no? Pero esa es la predicación que tenía que llevar Isaías. Que la gente, pues, por más que está escuchando, no entiende y se va a perder. Y va a ser desolado el pueblo, hermanos. Y quedaría siquiera la 10ª parte de ese pueblo. Incluso esa 10ª parte también sería exterminada. Y así el mensaje de Isaías era así, predicar, pero la gente no entendería y se perdería pues la gente. Medio raro parece, pero así dice, ¿no? Ese capítulo.
y quedaría solamente el tronco, la simiente, dice, ¿no? Referido pues a el Señor Jesucristo. Yo lo que entiendo ahora es de que el pueblo de Israel justamente fue exterminado completamente, hermanos, pues, y lo que ha quedado nada más es pues, la simiente, que es el Señor Jesucristo, y ha sido desechado el pueblo de Israel, y lo único que ha quedado es ahora el Señor Jesús, pero eh, que ha formado la iglesia. Ese pueblo de Dios ahora es la iglesia, ¿no? Bueno, Dios sabe lo que hace, y así el mensaje de Isaías, ¿no, hermanos? Eh, bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario también, hermanos, pues bienvenido. Bien, hermanos, vamos a leer entonces lo que dice la lección. Hermano, La- justo Sí, hermano Celso, pregunten, hermanos, la, pregunten. la pregunta es, ¿cómo explicar el 6:6? O sea, Isaías capítulo 6, versos 6 y 7. Dios ha empleado este carbón encendido, dice. Ahora los domingos también nosotros estudiamos carbón activo, activado, ¿no? Este es bueno para tanto externo e interno también, carbón activado, ¿no? Entonces, en este caso, carbón encendido. ¿Cómo explicar, hermano, esto? Dios ha utilizado para qué? Para limpiar el pecado, dice el verso 7, ¿no? Podemos ampliar algo más, algún hermano Marcelino, al otro hermano, tal vez que podemos abundar un poco más la explicación de este carbón encendido. Gracias, hermano. Bien, gracias a ti, hermano Celso, ¿no? Tal vez a la pregunta de nuestro hermano, tal vez recordando, hermanos, voy aquí en la pantalla, tengo mi lápiz, entonces estoy dibujando aquí el santuario terrenal, que era una copia del santuario celestial, o sea, el templo que hay allá en el cielo. Aquí en la tierra, Dios ordenó a Moisés, ¿no?, que haga una copia idéntica a la que hay en el cielo. Y entonces aquí en la tierra, hermanos, ese templo que se hace de carpa ahí, ¿no? Entonces ahí estoy dibujando. Tenía tres partes en sí, ¿no? A ver si aclaran también, hermanos, nuestros hermanos. Y justamente ahí a la entrada de la puerta había un altar de sacrificios. Y ahí está el altar. Y ahí pues está encendido el fuego con forma continua. Los carbones están acá y las ovejitas que se sacrificaban y todo, a veces otros se quemaban y así, ¿no? Entonces ahí, la ovejita, pues, el corderito representa a Jesucristo y todos los animalitos, becerros, toritos, bueno, todo representa siempre a Cristo, ¿no? Y ahí se quemaba, pues, hermanos, aquí. Y ahí hacía el servicio el sacerdote. Y justo de ahí, entonces, lo que vamos entendiendo que en el cielo, también de forma similar, no hace ver el templo en el cielo, pero entonces el carbón, yo lo que entendería fuera una forma simbólica, ¿no? De tomar ello y pasar por la boca de, de Isaías. Isaías, y ya indica a Dios que ya su pecado ha sido. Entonces decimos que Dios es fuego consumidor para el pecado. Entonces escuchemos bien, hermanos. Dios es fuego consumidor para el pecado. No puede haber pecado, pues, delante de Dios. No puede haber pecado. Sí, por eso la gente que veía a Dios decía, oh, yo soy pecador, soy hombre muerto, porque ante la presencia de Dios no puede haber, pues, pecado, hermanos. Por eso es que Isaías pensaba que iba a morir, porque era pecador, reconocía, pero Dios le dice, mira, y hasta te limpió tu pecado. Entonces, pues Dios es el que limpia el pecado y sabemos a través de la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, eso sería, ¿no? Pero en el segundo, el segundo compartimento aquí, hermanos, bueno, el primero sería el atrio, que es el patio donde está el altar de sacrificios. Incluso había aquí un lavatorio de agua para que se laven los sacerdotes y hacer el servicio, ¿no? Y hermanos, aquí en la siguiente parte, el lugar santo era, ¿no? Lugar santo aquí voy a poner LS, entonces este es lugar santo, ¿no? Así. Ahí había un candelabro de 7 brazos, bueno. Y ahí estaba alumbrando
continuamente, hermanos, no se apagaba, pues había que echarle aceite y con el fuego, justo con el fuego ahí de ese altar se encendió y así continuamente ardía. Y había un altar de incienso también, hermanos, tiene todos sus símbolos, representa a Jesús siempre, ¿no? Y también había una mesa de los panes de proposición, 12 panes que se ponía cada día, ¿no? O cada semana, cada semana. Y el último lugar es el lugar santísimo, hermanos. Bueno, aquí, santísimo, lo voy a poner así, abreviado, así. El lugar, y aquí estaba el arca, hermanos, del pacto. Un arca de oro, tenía una tapa que era el propiciatorio, hermanos, y aquí encima de esto había dos querubines, justamente estás hablando de querubines, ¿no? Dos ángeles. Acá habían dos ángeles, hermanos. Y sus alas tocaban, pues, ¿no? Así. Hechos de oro eran esos ángeles, ¿no? Ahí está, dos ángeles en la tapa, encima. Y ahí estaba, hermanos, pues, la tabla de los 10 mandamientos, hermanos. Ahí está la tabla de los 10 mandamientos. Ahí adentro estaba la tabla de los 10 mandamientos. O sea, la presencia de Dios, ¿no? Ahí estaba la justicia de Dios. Y pues el sumo sacerdote una vez al año entraba allí con sangre de los corderitos, que representaba la sangre de Cristo, que tenía que pagar por la culpa, nuestras culpas. Ahí en la tapita rociaba la sangre del corderito, del becerro, bueno. La ley dice muerte para el pecador y entonces la sangre simboliza la muerte pues del pecador, que Cristo tenía que morir, ¿no? Y así se hacía, ¿no? El pago, ¿no? La limpieza en todo el año de todos los pecados que se acumulaban. Bueno, esa es la forma simbólica, ¿no? De cómo era el proceso, cómo es el proceso, ¿no? De salvación. Bueno, el hermano está preguntando de los carbones. Nada tiene que ver, hermano, el carbón activado con el carbón que hay de aquí del altar. No hay que confundir eso, ¿no? Ya, claro. El carbón activado, como hemos escuchado, ¿no? El domingo pasado, eso es un elemento, hemos visto que es muy bueno, ¿no? Para muchas enfermedades que se ha utilizado y Dios inspiró a la hermana Juay y se ha usado para la disentería y para muchas otras cosas de enfermedad. Para uno cuando se envenena de repente y toma el carbón activado ya se salva, pues, ¿no? Para muchas enfermedades, incluso en plastos que se puede poner al cuerpo que está inflamado y todo, ¿no? Hasta el cáncer de repente, hermano. Ahí se pone exteriormente e interiormente también se puede tomar con agua. Y las medidas hay que conocer, no mucho, no puede estreñir, se ha dicho. Entonces, y cura pues milagrosamente ese carbón, que es un carbón, ¿no? Del eucalipto, ¿no? Que es procesado seguramente, purificado, así no sé cómo lo harán. Y eso uno puede consumirlo. Bueno, eso es lo que hemos escuchado el domingo, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Pero este carbón que limpia el pecado es una forma simbólica que Dios dice, porque Dios es el fuego consumidor que consume el pecado, hermanos, y también es fuego purificador, hermanos. Dios es fuego purificador que Hermano, purifica el justo, pecado, pues, hermano. Sí, hermano, 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 pregunten. hermano, queremos hacer una invitación para el domingo a los hermanos. No están entrando lo que entran en la mañana, como hoy día. Algunos no entran domingo y se sienten enfermos o están enfermos ellos o familiares también. Por favor, invitamos que entren. Es muy valioso, hermano. Estamos ahí pasando a través de hermana Mónica medicinas naturales, no farmacia, no nada de farmacia, hermano. Entonces, por favor, entren, hermano, no se pierdan. No estoy viendo algunas hermanas que no están entrando, hermano. Ahora, el fuego consumidor está para ampliar algo más. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo mismo dice también Deuteronomio 4:24, dice lo siguiente, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Esto es, hermano, que usted ha ampliado bastante, hermano, al respecto del fuego consumidor, que es lo que Dios limpia a través de su gracia
hacia nosotros. Gracias, hermanos. Muy bien, gracias a ti, hermano. Hay una Bueno, invitación, pues, ¿no? justo, Para los domingos. Sí, hermano Marcelino. qué bueno estemos tratando estos asuntos, hermano. Está la explicación correcta, ¿no? El profeta vio en visión, no en forma así, en forma real, como Adán hablaba con Dios cara a cara, no de esa manera, sino en visión. Es como cuando tú te sueñas así, pero él pensaba que estaba en forma personal, por eso él exclamó, dijo, Señor, ahora soy hombre muerto, porque yo siendo un hombre pecador de labios inmundos y habitando en medio de un mundo de gente de labios inmundos, han visto mis ojos, ¿no? Él pensaba iba a morir, pero el ángel, para darle la seguridad de que él no va a morir, agarra una tenaza, va como al altar del sacrificio, ¿no? Como explicó el hermano Justo, agarró un carbón encendido, ¿no? Y con eso lo tocó los labios y fue puro, le explicó. Ahora eres purificado, tus pecados son limpios, ¿no? Y a Cristo representaba los corderos que morían en la mañana y en la tarde. Entonces, la solución para todo pecado, para todo pecador siempre es Cristo. Ahora, el carbón encendido de lo que hablamos, no, este texto no está hablando de eso, es muy diferente. Es cierto, el carbón encendido, digo, carbón, el polvo, ¿no? Que se utiliza Privado. para nuestra salud, es bueno, yo sé que es bueno. La señora White utilizó eso, sanó mucha gente, pero no podemos utilizar este texto para que se estaríamos usando fuera de contexto. Entonces, oremos a Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender las cosas. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Muy bien, gracias, hermanos. Hagan sus preguntas, hermanos. Vamos a leer ahora lo que dice la lección de escuela sabática. Dice aquí, hermanos, la historia de Jonás es más que sorprendente, hermanos. Que dice, hermanos, que la historia de Jonás es más que sorprendente, hermanos, ¿no? Apago los micros, hermanitos, y cuando ustedes quieran prender, préndanlos, siéntanse libres, hermanos, de prender los micros, para que no escuchemos soniditos, que siempre en la casa a veces hay algún sonidito. Bueno, entonces, hermanos, dice la historia de Jonás. Estamos hablando, hermanos, acerca de Jonás, ¿no? Jonás, de este profeta Jonás. Y bueno, aquí dice Jonás, lo estoy leyendo, ¿no? La lección. La historia de Jonás es más que sorprendente. El hecho de que Dios pudiera, hermanos, salvar a los ninivitas. Recordemos, hermanos, ¿ah? Los ninivitas eran hombres pecadores, terriblemente pecadores. Claro, todos somos pecadores también, pues, hermanos, ¿no? Entonces Dios, pues, a través del mensaje que le envió a Jonás, o sea, le encargó ese mensaje, ya fue en la segunda oportunidad que Jonás fue. Entonces salvó, pues, a los ninivitas, hermanos, ¿no? Y Hermano, una aunque pregunta. Jonás no está. Sí, sí, hermano Celso, pregunta. La pregunta es lo siguiente, hermano. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió a Jonás para que pueda aceptar, hermano? Porque el capítulo 1 a 3 dice, lo negó, ¿no es cierto? Se negó para ir. ¿Por qué lo negó? Porque dice que esa gente era terrible, dice que era como un deporte, sacar ojos normal era para ellos los ninivitas. Y por miedo de este lo negó Jonás, como dice 1 a 3, capítulo 1. Ahora en capítulo 3 lo acepta. Ahora, ¿por qué lo aceptó? ¿Cuál fue el cambio? ¿Por qué aceptó lo contrario de la negación, ¿no? Fue Bueno, la prueba lo que pasó Jonás y por la prueba es lo que aceptó y la oración también. Gracias, hermano. muy bien, hermanos. Muy bien, hermanos, habíamos comentado respecto a este asunto de, o sea, tenemos que guiarnos por lo que dice la Biblia. Los comentarios, hermanos, que hace la lección que nosotros hacemos, podemos estar, pues, no completamente ajustados a lo que dice la Biblia.
Siempre debemos ir directamente a leer. Un escrito está. ¿Dónde dice? ¿En qué parte dice que Jonás tenía miedo? Más al contrario, diríamos que no tenía miedo. Jonás no tenía miedo. De morir aún no tenía miedo, ¿no? Él no tenía miedo. Entonces, porque él lo que él quería era, él tenía su cosmovisión, su prejuicio, ¿no? Él quería que sea condenado los ninivitas, que Dios los condene, así como a Sodoma y Gomorra. Según su concepto de él era eso. Por eso no quería ir a predicar, no porque tenía miedo de que sacaban ojos, mataban. No, no, él no tenía miedo de morir. Entonces, pero, hermanos, sí, pues, como cuenta también el hermano Celso, cuando fue arrojado al mar, porque él pidió, ¿no? Que lo arrojen al mar, ¿no? Y entonces ahí estaba muriendo él, pues, ¿no? En lo que está muriendo, en la prueba, ¿no es cierto? Recién él entiende de que necesita salvación, ¿no? Necesita salvación. Y ahí en lo que está muriendo, recién él mm, hace mención, su ora, pues ora, pide, ¿no? A Dios, salvación. Y Dios le salva, pues, ¿no? Es así como nosotros, hermanos. De repente, nosotros también estamos acá en la sala o en esta tierra y nosotros, pues, de repente, Dios nos da una orden, ¿no? Id y predicad, haced discípulos a todo el mundo, nos dice, ¿no? Bauticen en nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Yo voy a estar con ustedes. Pero ¿quién le hace caso, pues, a Dios? ¿Quién está haciendo discípulos, hermanos? Entonces, de repente no estamos ahí, sí, escuchamos, entra por un oído, sale por el otro oído. Sí, sí, decimos, sí, voy a ir, no sé, pero no hay cuándo ir, no hay cuándo comprometer. Ni siquiera de repente estamos orando por la gente que nos rodea y se están muriendo y así se perderán. Bueno, hermanos, y cuando recién nos viene pruebas, estamos de repente con alguna enfermedad, un accidente, lo que sea, así como Jonás, como consecuencia, ¿no? De que él no quería ir a predicar, pues le pasó eso, lo que pues, estaba muriendo. Y recién él recapacita en su oración y se da cuenta, ¿no? De que realmente Dios es Dios, pues, ¿no? Y que, y que hay que hacer caso a Dios, pues, ¿no? Y Dios sabe lo que hace. Y Jonás, que entonces, en su segunda oportunidad que Dios le hace el llamado, pues él anda, va a predicar, aunque en su mente, ¿no? De él es que sea condenado a los ninivitas, pero a pesar de eso, él va y predica, pues, ¿no? Con la intención de que los ninivitas sean destruidos. De aquí a 40 días, ustedes van a ser destruidos. Ese fue el mensaje. Y se convirtieron, pues, para sorpresa de Jonás, Hermano, ¿no? Bueno, justo. hermana, sí, diga, hermanito. Sí, es que me da risa porque era justamente lo que yo iba a decir, que claro, él dio el mensaje a regañadientes, no dio un mensaje para que la gente se arrepintiera, era un mensaje, van a ser destruidos, o sea, así de tajante. A veces, mis hermanos, nosotros no tenemos el tacto, no tenemos el amor para transmitir el mensaje y lo decimos así, como dicen por acá, cara de palo nomás, así directamente, sin amor, pero es Dios quien finalmente hace la obra. Aquí no es que Jonás hizo la gran cosa, la gran predicación, el gran evangelista, aquí no, no, no. Aquí claramente fue Dios quien preparó los corazones, quien tocó los corazones, porque con este mensaje lo más probable es que hayan matado ¿cómo se llama? A Jonás diciendo, ¿quién es este que nos viene a decir esto? Ahora, tenemos que entender de que los ninivitas, si bien es cierto, no eran, o sea, no eran el pueblo de Dios, pero sí sabían, así como muchos de oídas conocen a Dios, ellos también, lo más probable es que de oídas sabían quién era este Dios y sabían del poder de él. Pero claramente aquí Jonás no tenía ninguna intención de que este pueblo se salvara. Por eso me dio risa lo que usted dijo, porque era justamente lo que yo estaba pensando. Eh, tenemos que ver también con la actitud, mis hermanos, con la que vamos. Yo creo que el Señor, a pesar de nosotros mismos, nos usa para salvar a otros. Amén, amén. Así es, hermanos. Hermanos, lo que yo voy notando en Jonás es de que aunque él no quería ir a predicar, aunque de mala gana predicó,
pero predicó, ¿no? Tal vez él pensando de que Dios realmente los iba a castigar, pero Jonás, él sabía de que Dios es misericordioso. Él sabía que si se arrepiente de los ninivitas, por más malos que eran, él sabía que Dios los iba a perdonar. O sea, él no quería, en otras palabras, pues que los ninivitas se arrepientan, ¿no? Él hubiese querido, aunque sea Jonás, que lo maten, aunque sea Jonás, pero que los condene, pues no a los ninivitas. Eso es lo que él quería, ¿no? Que sean condenados los ninivitas. Pero miren, hermanos, el asunto, el éxito, como dijo nuestra hermana Mónica, el éxito de la predicación al 100% está en que él, aunque sea en regañadientes, de mala gana, pero dice lo que Dios le ha encargado. Dios dice eso. O sea, el éxito está en decir las cosas como dice la Biblia, no como al agrado de las personas, al gusto se puede molestar la persona, no le diré esto. No, 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 no hablemos las cosas de acuerdo al gusto de las personas. No hablemos lo que Dios dice en su palabra, ¿no? No lo estamos diciendo nosotros, sino Dios. Nosotros somos solamente un portavoz, nada más. Y Jonás fue un portavoz, dijo lo que Dios le puso en la boca. Y Dios es el que quiere que nosotros también seamos así. No hagamos las cosas según nuestro parecer, según lo que nos parece. No, esta persona se puede enojar, no le hablaré estas cosas, lo voy a esconder de repente, ¿no? Y así, no. Lo que dice la Biblia hay que decir, hermanos, y ya eso es cosa de Dios, hermanos, ¿no? La persona tomará su decisión, ¿no? Yo recuerdo un hermano, ¿no? Que ahí en el Cusco, un misionero predicó en nuestro grupo, pues, ¿no? Y predicó del Apocalipsis respecto de la observancia del día sábado, bíblicamente y de acuerdo a las profecías acerca del sábado. Y un joven de allá del norte que está de visita ahí, escuchó el mensaje, pues, ¿no? Primera vez seguramente. Se sorprendió y él al final se acercó al misionero y entonces quiso cuestionarle. Entonces le dijo, pero dígame, yo trabajo el día sábado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Mi trabajo es sábado y todo. Entonces, como cuestionándole, ¿qué puedo hacer yo? Pues el misionero le dijo, mira, este hermano, le dice, yo no sé lo que tú harás, pero Dios dice eso. A lo que tú hagas, eso es un asunto tuyo, le dice, ¿no? Así le respondió. Y justo este hermano cuenta su testimonio, este joven, yendo a su trabajo el día sábado, porque al día siguiente era sábado, iba, dice, con pies de plomo a su trabajo, y entonces, ¿y ahora qué voy a hacer este día? O sea, no debo trabajar, no debo trabajar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, en eso lo que pensaba, tomó una decisión, dijo, ya, me voy al trabajo. Ahora me van a decir que sábado voy a trabajar, bueno, o yo voy a decir que no voy a trabajar sábados. Y si me votan, que me voten, pues ya. Y ya con esa decisión firme se fue pues a su trabajo. Y así que cuando llegó él, ya estaba ahí a cada uno distribuyendo a cada lugar donde tenían que ubicarse, ¿no? Los trabajadores. Y a él le llama y le dice, pues no, ya estaba listo él, ¿no? Para decir que no iba a trabajar los sábados. Y si lo votaban, lo iban a votar. Él dice, bueno, el jefe dice, pues a ver, tú le dice, vas a ir a tal, no, tú no vas a trabajar los sábados, de frente le dicen, no, tú no vas a trabajar los sábados, tú vas a trabajar los otros. Y él pues no, antes de que diga, ya pues el jefe le dijo que no iba a trabajar los sábados, sino otros días. Y él feliz se vino, pues vino a la iglesia, al grupo, ¿no? Feliz. Y desde ese día guarda el sábado y es un anciano de iglesia hoy en día, ¿no? Hermanos, entonces, la predicación tiene que ser así, hermanos, no al gusto de las personas. No cometamos ese grave error que un hermano me contaba que en Estados Unidos habían bastante juventud así. Pero hay hermanos líderes es que equivocadamente, no, para los hermanos hay que hacer pijamadas, para que vengan los jóvenes hay que poner esta música y tantas cosas. Y hermanos, no hay ni un joven de Estados Unidos, hermanos. Son ancianitos, viejitos, nada más. Grandes templos que se tienen allá en Estados Unidos, los norteamericanos, ¿no? Y no hay juventud. Uno, cinco ancianitos para una iglesia para de repente miles.
son latinoamericanos los que van a Estados Unidos, los que empiezan a ocupar esos lugares, hermanos. Bueno, pero hermanos, justamente ahí, y yo estoy viendo que el éxito de Jonás es decir, aunque a regañadientes dijo lo que Dios dijo, pues no. Nosotros digamos lo que Dios dice, no le aumentemos nada ni le quitemos nada, así como Dios dice. Y ese mensaje es para nosotros y también para los demás. El que acepta, acepta, el que no acepta, no acepta, hermanos. Pero los ninivitas, justamente escuchando ese mensaje, pues se dieron cuenta, ¿no? De que Dios los iba a castigar. Y se arrepintieron, pues, hermanos, se arrepintieron. Hermano, Bueno, es justo. lo que percibo, hermanos, es así. Sí, hermanita. Y bueno, y la palabra de Dios también dice, o sea, no es que ellos le creyeron a Jonás, dice aquí en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Así Entonces, es, así es. finalmente, como decía antes, la obra es de Dios y cuando creemos justamente lo que tenemos que creer es en Dios, no es del hombre. Así es, así es. Por eso, hermanos, yo digo, no, ¿qué mensaje? Yo no tengo ningún mensaje de parte de mí. El mensaje es de Dios, soy solamente un portavoz, nada más como un instrumento, ¿no? No, nada más para decir lo que dice la Biblia, ¿no? Ahora, es eso, ¿no? Porque de mí yo no estoy diciendo nada y yo no soy quien, no soy nada, ¿no? Para juzgar, soy un pecador más, igual que todos los demás. Entonces, simplemente estamos tratando de entender lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Y transmitirlo eso. Creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, ¿no? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasó ahora con Isaías, el profeta Isaías? Vamos a ver. Bueno, estamos recordando a Jonás. La historia de Jonás es más que sorprendente, hermanos. El hecho de que Dios pudiera salvar a los ninivitas, a pesar del pobre testimonio de Jonás, es un duro recordatorio de que nuestro papel, hermanos, no es más que ser canales de Dios. Ahí está, hermanos, lo que estamos comentando. Simplemente canales de Dios. Canales. ¿Qué significa eso, hermanos? Canales de Dios, o sea, por donde se transmite pues la palabra. O sea, Dios utiliza nuestra boca, nada más. Y es el único, o sea, Dios es el único que puede convencer y convertir el corazón. Dios es el único. No somos nosotros los que convencemos o convertimos a las personas, no, es Dios el que hace. Es un recordatorio de que Dios únicamente busca mensajeros dispuestos. O sea, lo único que busca Dios es mensajeros dispuestos, humildes, hermanos. Ahí yo voy marcando acá. ¿Qué busca Dios? Mensajeros dispuestos, como estamos diciendo, que a Isaías le llamó Dios. Y heme aquí, envíame a mí. Después de que su pecado fue perdonado, él estuvo dispuesto. Dispuestos y humildes. El humilde, hermanos, pues está dispuesto a hacer la voluntad del que le envía, o sea, de Dios en este caso. Así como Jesús fue humilde, él no hizo nada de su voluntad, el Señor Jesús. Él hizo la voluntad del Padre. Entonces eso es importantísimo. Humilde, obediente a los mandamientos de Dios hasta la muerte en la cruz, hermanos. Obediente a los mandamientos de Dios. Entonces, Dios busca únicamente, dice, mensajeros dispuestos y humildes que sigan sus instrucciones. Ahí está, que sigan sus instrucciones. Entonces, nos dice aquí, lee Isaías, capítulo 6, versos 1 al 8. Responde la pregunta. Aquí dice, ¿cuál es la idea central expresada en este pasaje? ¿Qué dice ese pasaje bíblico, hermanos? Justamente ahí dice que en el año que murió el rey Usías, este rey Usías, hermanos, creo que era rey de Judá. Recuerden que había, pues, creo que una separación, hermanos, de las 12 tribus, 10 tribus se fueron al mundo, pues se paganizaron ellos, son los samaritanos, 10 tribus. Y 2 tribus se quedaron, pues, ahí haciendo la voluntad de Dios. Ahí están los judíos, ¿no? Los judíos. Entonces, el rey de los judíos era Usías en esa oportunidad, ¿no? Y pues parece que tenía un problema, ¿no? Una lepra. Y justamente este Usías también, hermanos, Usías, me parece que Usías, él no hizo las cosas como Dios manda. Hay que hacer las cosas, hermanos, como Dios manda. Me parece que Usías, eh,
lo que los sacerdotes hacen, el trabajo que Dios les ha dado. Él quería hacer eso, Usías. O sea, él autosuficientemente, orgulloso, él decía, ¿por qué yo no puedo hacer lo que los sacerdotes hacen? Pero cuando Dios dice que solamente los sacerdotes pueden hacer ciertas cosas, ellos nada más tienen que hacer. Y a veces somos atrevidos así, hermanos, cuando Dios en la Biblia, por ejemplo, dice que los varones tienen que ser los ancianos de iglesia, sí, pero sin embargo siempre hay hermanos. No, ¿y por qué las mujeres también no pueden ser? Ese es el problema. Y Usías por eso tuvo lepra, Dios le castigó lepra en su frente, y así todos, hasta su muerte creo que ha tenido lepra, y así había otro que le ayudaba en el gobierno, ¿no? Gobernar, ¿no? Entonces, hermanos, no nos atrevamos pues nosotros a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro pensamiento, sino como está escrito en la Biblia. En el año que murió pues el rey Usías ya, dice, vi yo, Isaías dice, no, vi yo al Señor dice, sentado sobre un trono alto. Ahí está, Isaías viendo a Dios en un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Está hablando, está mirando, ¿no? Ahí en visiones, el templo, ¿no? Por encima de él, dice, de Dios, ¿no? Ahí en su trono, había serafines. Entonces son ángeles, ¿no? Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno, o sea, un serafín, al otro serafín daba voces diciendo, ¿qué voces? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la alabanza que pronuncia un querubín hacia otro querubín y así. No declaran la santidad de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y realmente es así, hermanos. Todo está bajo el control de Dios, hermanos. ¿Hay libre albedrío? Sí, hermanos. Y estamos en medio del conflicto en esta tierra, pero estando con Dios, hermanos, pues podemos tener esa confianza en Jehová de los ejércitos, que Él es santo, 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 hermanos. Y la gloria de Dios también está en esta tierra, hermanos, a pesar de que estamos en medio del conflicto, hermanos. Y los quiciales, dice, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, hermanos. Entonces las puertas, miren, está hablando de puertas que han empezado a moverse, los quiciales, o sea, donde está la puerta, todo, ¿no? Ese atrio, no sé, se empieza a mover, pues hermanos, todo, se sacude un temblor. A la voz, ¿no? Del que clamaba y se llenó de humo también. Entonces dije, ¿no? Entonces ahí es donde se asusta, pues, Isaías, ¿no? Ay de mí, dice, ay de mí, soy muerto, dice, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿qué lección tenemos acá, hermanos? No sé si alguien ha tenido esa experiencia, hermanos. Yo creo que todos, seguramente, ¿no? Cuando nos acercamos hacia Dios, hermanos, ¿qué vemos en nosotros? Vemos nuestra condición así como dice Isaías, que realmente, pues como dice la Biblia, que somos trapos de inmundicia. O sea, uno ve eso, ¿no? En sí, cuando tú te acercas a Dios, te vas a ver que eres un tremendo pecador, ¿no? Si no tienes esa experiencia es que no te estás acercando a Dios. Cualquier persona que se acerca a Dios, lo que va a ver en primer lugar es su condición espiritual. Y si no estás viendo tu condición espiritual, así es porque no te estás acercando a Dios, pues. Eso es lo que vio Isaías, hermanos, ¿no? Y entonces voló y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, dice, ¿no? Tomado del altar con unas tenazas. Mira, el ángel con tenazas agarra el carbón. Y tocando con él sobre mi boca, dice Isaías, dijo pues, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí está Dios actuando, ¿no? A través del querubín, que está diciéndole a Isaías que tu culpa ha sido que tu labio tocó este carbón, ya pues encendido, y ahora
tu culpa es quitada, limpio tu pecado, estás limpio, estás perdonado. Después dice, oí la voz del Señor. Después de eso, hermanos, escucha la voz de Dios, ¿no? Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios está haciendo una pregunta, como a nosotros en esta mañana nos dice, ahora, ¿quién va a ir a predicar? ¿A quién voy a enviar? Hace la pregunta a Dios, ¿no? Entonces Isaías responde, dice, respondí yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ojalá que nosotros respondamos en esta mañana así, hermanos, ¿no? Ahí está, hermanos, el llamado está allí. Dios busca voluntarios dispuestos. No que esté a la fuerza, no obligado, no. No, no, a nadie hay que obligar, hermanos, a nadie hay que obligar, no. Si va a tener un cargo en la iglesia para este año, hermanos, no hay que obligar a nadie. Si no tiene voluntad, no quiere, no, no hay que obligarle, hermanos. No, o por ayudarle para que mejore, no, no, no. Solamente los dispuestos voluntarios que acepten los cargos, hermanos. No, nadie hay que obligar. Debemos responder pues a este llamado sometiéndonos a su liderazgo, escuchando su voz y decidiendo obedecer, decidiendo obedecer lo que nos diga. Pues ahí está, eso es lo que busca Dios, hermanos, que hagamos lo que Dios dice, no lo que nosotros pensamos, no, no, no. Y eso es malo también, hermanos, que dentro de la iglesia algunos quieren algunos cargos para hacer lo que piensan, eso no, no, esas personas no valen para ser líderes. Dios es el que llama, hermanos. No las personas que de repente piensan, no, yo voy a hacer esto, aquello, no. Hay que hacer lo que Dios dice, ¿no? Y Dios busca esos instrumentos. La historia de Jonás también revela el amor de Dios por las personas que viven donde no se percibe su amor y no se escucha su voz, hermanos. Nínive pues sería una ciudad terrible, hermanos. Nadie iría pues a predicar allí. Ahí sí la gente no iría porque tendría miedo, ¿no? Pero Jonás no tenía miedo. Y el único que era útil, seguramente por eso Dios lo utiliza pues a Jonás, porque él no tenía miedo de los ninivitas. Bueno, era una ciudad donde nadie predicaba y Jonás pues sí o sí fue pues, ¿no? A predicar. Así como Dios se apiadó de Nínive, también se apiada de los millones, hermanos, de habitantes de las ciudades de hoy, donde, hermanos, los edificios sustituyen pues ahora los árboles y las flores, y el ruido constante hace difícil estar tranquilo y escuchar. Hoy en día todos están pues afanados, hermanos. Aquí donde yo estoy también, hermanos, aunque es un pueblo no muy grande, pero todos están afanados pues con su trabajo, todos por acá, por allá, pues, trabajan día y noche, bueno, no tienen tiempo pues, ¿no, hermanos? Están así la gente, hermanos, ¿no? Bueno, pero Dios tiene misericordia pues por el lugar donde estoy también, del lugar donde tú estás, hermano, también. Dios dijo de Nínive, mire lo que dijo Dios de Nínive, no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda, Jonás 4:11 dice así. La palabra de Dios está diciendo, hermanos, que esta gente de Nínive no sabía pues dónde está su mano derecha y dónde está su mano izquierda, no discierne, no sabe cuál es su mano derecha ni izquierda. La gente que nos rodea, hermanos, así está, no discierne, no se da cuenta. Eso es lo que está diciendo Dios, yo no lo digo, sino Dios está diciendo. Entonces, pues nosotros estamos aquí como instrumentos para hacer saber. Por eso dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, hermanos. Que cuando empiezan a escuchar la palabra de Dios, les aclaramos lo que muchos, cuando yo voy ahí en el carro también ahí, converso, ¿no? Y siempre me dicen, entonces, sí, estoy leyendo, tengo Biblia, sí, pero estoy leyendo. ¿Y has entendido algo? Le digo, ¿has entendido algo? No casi, pero mira, o sea, yo leo la Biblia, así empiezo a hablar, ¿no? Entonces, y dice tales cosas así, y se queda sorprendido, pues en el pequeño tramo donde estoy ya es suficiente para hablar todo el Evangelio, hermanos. No, ni siquiera unos 5 minutos, nada más suficiente. Y quedan muy agradecidos, ¿no? Las personas o los choferes, ¿no? Con los cuales. Y pues es así, hermanos. Entonces, la gente no se da, lee, pero no entiende. No discierne entre su mano derecha y su mano izquierda.
Dios necesita mensajeros dispuestos a llevar su mensaje de esperanza a quienes están abrumados por el ajetreo. Están en ajetreos, hermanos. Trabajo por aquí, trabajo por allá, una y otra actividad está haciendo, no tiene ni tiempo para comer. Y la fealdad también de la vida, hermanos, cómo se está viviendo, hermanos. Entonces necesita Dios personas, mensajeros dispuestos. Tú puedes ser ese mensajero dispuesto, hermano, a llevar pues este mensaje de esperanza a quienes están abrumados por el ajetreo y la fealdad de la vida. Isaías oyó una voz que decía, ¿quién irá? ¿Quién irá? Eso escuchó Isaías. ¿Cuál será tu respuesta, hermano, en esta mañana? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cómo vas a responder a esta pregunta? Dios está haciendo la pregunta en esta mañana. ¿Quién irá a llevar el mensaje? Dice el Señor, y bueno, a los hijos de Dios dicen, ¿no? Así, así en el cuartel me parece, hermanos, que cuando ordenan, no hay aquí justificación, duda, nada, hermanos. Ordena las cosas, hace esto y tiene que hacer. Aquí no hay que no puedo, nada, ¿no? Sino tiene que hacer, sin dudas ni murmuraciones. Y cuando Dios dice, id y predicad, es una orden así tajante. No está diciendo, a ver si puedes ir o no puedes ir. Ahora, tú eres un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, y a nosotros nos dice, id. Entonces, hay otras personas que todavía están ahí, que no son todavía de repente, no son simpatizantes, pero ellos de repente aquí, entonces pidiendo, ¿no?, el perdón de Dios, a ellos está diciendo, ¿quién irá? Bueno, aunque Isaías era también un hombre, ¿no? Pero está con pecado. De repente, hermanos, que uno puede estar con pecado y dice, no, yo estoy así en esta situación. Pero no hay ningún problema para Dios. Dice, ya hijo, yo te perdono. Ahí está la cena del Señor, hermanos, para hacer volverse a Dios. ¿A quién enviaré? Dice el Señor. Entonces podemos dar respuesta. Aquí estoy, Señor, envíame a mí, utilízame. Y eso sería lo mejor, hermanos, en la vida, porque al final de cuentas, si no hacemos eso, hermanos, no tomamos esa decisión, al final vamos a descansar, como todos, ¿no? Creyentes y no creyentes van a descansar, pero el que sacó provecho, hermanos, es el que se dispuso, ¿no?, servir a Dios. Entonces hizo Hermanito, un buen uso de la vida que tiene. Sí, hermanita. buenos días, hermanito. Buen día, hermana. Bueno, yo quisiera comentar que en varias lecciones habla sobre Jonás, ¿no? Que él tuvo miedo. Entonces, ¿por qué tuvo miedo? O sea, yo también tendría miedo, ¿no, hermanito? Bueno, dice que los ninivitas eran notariamente malvados, un pueblo conocido por su perversidad y crueldad, que ya había atacado a Israel y a Judá. Sin embargo, Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive, predicara contra su gran maldad, ¿no? Entonces también acá vemos, también utilizó, por ejemplo, a Abraham, ¿no? Con respecto a Sodoma, pero Abraham, él sí, ¿no? Salió, fue, habló, ¿no? Pero en cambio, Jonás no es Abraham, ¿no? ¿Qué podemos aprender de la actitud de Jonás en poner excusa para no cumplir la misión? Acá nos dice, una de las razones por las que Jonás no quería ir a Nínive era el miedo. Los asirios eran un enemigo terrible y Nínive era la capital del reino. Entonces, así hay varios comentarios en otras lecciones que también hablan sobre el miedo. Por ejemplo, usted, hermanito, iría ahorita a predicar a Palestina, donde está viendo la guerra. Hay muchos cristianos que han muerto y pastores también que están muriendo allí, hermanito. Es un miedo que uno, ¿no?, en cualquier momento va a predicar, pero puede morir, ¿no? De repente porque no tenemos confianza en Dios o porque no tenemos mucha fe o no estamos orando, ¿no? Como debiera ser. Amén, hermanito. Hermano, Bien, bien. Antes de nuestro hermano, ¿no? Elías, hermanita, yo tal vez podría tener miedo, ¿no? Pero Jonás, es que, hermanitos, hermanos, tenemos que ir porque dice la Biblia. No interesa sea quien sea, pastor, ángel, lo que sea,
que diga que una cosa que no dice la Biblia, no tenemos por qué creer en eso, pues no. Estamos estudiando la palabra de Dios, no lo que piensa el pastor XZ, sea el máximo pastor, lo que sea. Se equivocan, son hermanos pues que comentan. Nosotros nos equivocamos también como cuando comentamos. Estamos leyendo la Biblia, hermanos. Y en la Biblia, y justamente, hermanos, estoy queriendo buscar aquí un texto bíblico en Apocalipsis, ahí dice, el que tiene miedo no sirve para ser cristiano. Los cobardes se van a perder. Los cobardes, los que tienen miedo, no pueden ser usados por Dios, ¿no? Entonces, esos los Eh, que tienen miedo se van a Hermano, perder. justo lo que Sí, estás queriendo decir que Jonás no ha tenido miedo, entonces, ¿por qué no ha querido ir, pues? Ahí está no la ha pregunta. querido, no ha querido ir, hermanos, solamente porque él tenía su prejuicio. O sea, de repente ahí cometemos ese error de que él quería que lo condene Dios, porque él sabía que Dios, si predicaba, si iba, él decía, si voy a predicar, estos se pueden arrepentir y como Dios es misericordioso, es bueno, los va a perdonar, pero yo no quiero eso, pues él decía eso dentro de él, ¿no? Ah, ¿y eso Entonces él no qué es, quería, pues, hermano? Eso no es miedo, pues, hermano. no, no, miedo, no, de repente el miedo sería, pues, miedo decimos, ¿no? Cuando uno quiere, o sea, no quiere hacer las cosas, tal vez porque tiene, en este caso, de morir y todo ello, ¿no? Miedo de repente, no lo llamaría eso miedo, ¿no? O sea, lo que comentan, lo que yo veo con comentarios también que dicen, ¿no? Pastores y todo, ¿no? De que tienen miedo es miedo de morir, porque como decía el hermano, sacaban los ojos, o sea, eran terribles malos, o sea, él no tenía miedo de morir. De repente ese temor, ¿no? De que Dios los perdone, ahí de repente ese miedo, pero lo que comentan es que el miedo de morir, ¿no? De que le iban a matar, no, ese miedo no tenía, pues. No sé si captan la idea, ¿no? Pero hay textos bíblicos, hermanos, en Apocalipsis, justamente estaba queriendo buscar, ¿no? Ahí Apocalipsis, no sé si alguien me ayuda. Ahí en el Apocalipsis dice que los que no van a entrar en el cielo son los cobardes, ¿no? Los cobardes, creo que es el 21, ¿no, hermanos? A ver, para que, y en el Apocalipsis hay bastante de eso, ¿no? Los que tienen miedo, los que tienen, los cobardes, no van a alcanzar salvación, hermanos. 21:8, Eh, hermano. a ver, lee, hermanito, a ver, Apocalipsis 21 creo que está ahí. A ver, 8 creo que es, a ver, 21:8 y vamos a ver. 20:14. Ahí está, 21:8, hermanos, aquí está. Les voy a leer esto, hermanos, para que nosotros podamos confirmar lo que estamos diciendo, ¿no? Y contexto bíblico, hermanos, tenemos que ver, pues, ¿no? Lo que está. Hemos visto los textos bíblicos que Jonás no tenía miedo, ¿no? Pero en cuanto a los cobardes, ahí está, hermanos, pero en cuanto a los cobardes, hermanos, eso es lo que están, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente. Ahí está. Los cobardes van a ir ¿a dónde? Al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. O sea, los Claro, cobardes son los que... hermano, justo, cobardes es diferente a tener miedo. En este caso, Jonás pensó, dice, ¿no? En Jonás 1, perdón, 2:4, dice, y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Ahí se sintió afligido, ahí cuando estuvo en el mar, en el vientre del pez, se sintió tan afligido y se dio cuenta de que se había apartado de la presencia del Señor. Entonces ahí sintió tremenda angustia. Entonces, pero no era cobarde, sino era la angustia de estar separado del Señor y que a, no iba a contemplar su templo. ¿Cómo volver? Dice, ¿cómo? eh,
dijo, y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Entonces así estaba, ahí clamó al Señor cuando estuvo así en esa tremenda aflicción. Y seguramente esa experiencia tal vez la haya predicado ahí en Nínive, eh, que él fue sometido a toda esa experiencia en el mar y después dio el mensaje de que se arrepientan porque iban a ser eliminados. Entonces, esa prédica sí tenía impacto, pienso, entonces, pero no era cobarde, pero no era cobarde. Nosotros no debemos de acobardarnos de decir las cosas que Mm, Dios nos manda decir, pero todos tenemos mm, temores, mm. miedos. En este caso de Jonás, de alejarse del Señor. Bueno, hermanos, la esposa de Lot miró para atrás. Aquella persona que es cristiano y mira para atrás no sirve para ser discípulo del Señor. O sea, aquellos que son cobardes, como dice aquí, y también no los cobardes son miedolentos, ¿no? ¿Por qué es cobarde? Porque tiene miedo, pues. Entonces, no sirven para ser discípulos del Señor, dice. Aquel que toma su cruz y le sigue, pues, y si va a mirar para atrás, va, entonces no sirve, pues eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, yo no lo digo, ¿no? No es que yo diga que de repente yo soy un cobarde, un miedolento, lo que sea, no estoy hablando de mí, estamos hablando de Jonás. Entonces, por eso creo que Dios insistió en Jonás, porque pudo haber buscado a otra persona, me imagino, ¿no? Dios a otra persona para que vaya a predicar. Entonces, ¿por qué persiste con Jonás, no? Y sucede lo que ha tenido que suceder, porque era un hombre que no tenía miedo, pues por eso fue a predicar él. Entonces, pues, y para, no se cumplió sus deseos, pero sí, como habló lo que dice Dios, pues la gente, pues, escuchó la palabra, no la palabra de Jonás, pues, no, sino la palabra de Dios. Y dijo, Dios, pues Dios nos va a condenar. Bueno, hermanos, ahí está, pero cada uno reflexionemos y pensemos en esto, hermanos. Yo me pongo a pensar personalmente en ello, en todo lo que dice la Biblia. Hermano Elías, quería hacer alguna pregunta. Creo que el tiempo ya no está pasando. Ya. Sí, hermano Elías. Bueno, si el hermano Elías quiere participar, prenda su micro, hermanos. Hay un desafío, hermanos, finalmente, dice. En una hoja en blanco, hermanos, en una hoja en blanco, ¿qué nos está diciéndonos el Señor a través de la lección? Hermanos, en una hoja en blanco, ¿qué vamos a hacer ahora? O en tu diario, pues, de oración, hermano. Si es que tienes un diario, un cuaderno donde tú escribes, ¿no? Todo lo que pides y todo. Haz una lista, dice, de 10 personas que sepas que no son creyentes. 10 nombres, ¿no? Anota 10 nombres, hermanos, ¿no? Los que tú veas por conveniente. De repente no son creyentes. Las llamaremos tus discípulos, o sea, vamos a llamarlo discípulos, nuestros discípulos van a ser, ¿no? Esas 10 personas que vamos a anotar, 10 nombres. En lo posible, escribe sus nombres, dice, ten esta lista a mano y por el resto del trimestre, ora diariamente por cada uno de tus 10 discípulos. Así que, hermanos, ahí está la tarea. 10 nombres, ¿no? Yo tengo aquí en el entorno 10 personas que de repente hasta no conocen todavía a Dios, pero entonces, pues, que para mí es imposible, ¿no? Que humanamente pensando, ¿no? Que esas personas puedan ser diáconos, o sea, ancianos de la iglesia, no sé, líderes de la iglesia, discípulos del Señor. Para mí humanamente es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Por eso yo confío en Dios, no en mí, sino confío en Dios y anoto esos nombres de personas que por más que humanamente pueda ser imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces me pongo a orar. Dice, ora para que Dios te ayude a entablar una amistad casual con los conocidos.
Ora para que puedas desarrollar amistades más profundas, cercanas y de confianza con tus amigos casuales, dice, ¿no? Al profundizar tus relaciones, observa y escucha cuidadosamente para que puedas identificar sus necesidades específicas, sus heridas y sus angustias. Entonces, estos 10 nombres, pues hagámonos amigos de esas personas, ¿no? Y entonces, pues ver, identificar qué necesidades tienen, ¿no? ¿Para qué? Para que Dios mediante podamos, pues nosotros brindarle esa ayuda, ¿no? Que viene de Dios y nosotros como instrumentos, ¿no? Y así ellos, bueno, puedan conocer después al Señor. Luego, ora para que Dios atienda esas esferas de necesidad. Claro, oremos, ¿no? Puede ser algunos problemas de salud o lo que sea, y entonces ahí con ese amigo que estamos haciendo amistad, decimos, amigo, permíteme, voy a orar, y Dios va a hacer milagros y la persona va a empezar a creer, porque es la obra de Dios. Ese es el desafío, hermanos, y hay un desafío. Sí, hermano, hermana. Ya, hermanito. ¿Qué cambió a Jonás, hermanito? La prueba. Él pasó por una prueba muy dura, ¿no? Él se encontró dentro del pez, en la barriga del pez, ¿no? Y él ya pues pensó que iba a morir, ya no iba a ver a Dios nada, ¿no? Y ahí realmente él se dio cuenta de que cuando fue vomitado y todo eso, cuando él oró, ¿no? Entonces dice que a veces Dios necesita darnos prueba también, ¿no? Para trabajar para Dios. Entonces él dijo, Dios tiene amor por mí y por eso que Dios hizo que el pez lo vomitara a Jonás, ¿no? Entonces, hermanito, allí entendió el amor de Dios y por qué él también tenía que ir a predicar a Nínive, a esas personas, porque también amaba a esas personas, quería que se salven esas personas, ¿no? A veces la comodidad nos daña cuando estamos en nuestro confort. No queremos ir a predicar, ¿no? A muchas personas que necesitan también. Y la segunda sería la oración cambió a Jonás, ¿no? Es una oración donde reconocemos la grandeza de Dios. Orar mucho, nosotros necesitamos mucho orar para que nos cambie hasta nuestros miedos, hermanito. Yo sí tendría miedo así como Jonás. Tal vez no voy a ser salva porque soy de repente, no, no soy no, la persona de repente, no soy la persona indicada, pero Jonás era escogido por Dios también. Era un hombre, un varón de Dios. Pero como humanos nosotros aquí en la tierra tenemos miedos, hermanito. No somos perfectos. El único Dios es perfecto, ¿no? Entonces, yo al menos eso es lo que he entendido de esta lección, hermanito. Amén. Bueno, tal vez, hermanos, Hermana, a esto usted le de... pregunto, hermana, Pregunta. sí, si a usted, hermanita, le dice Dios hoy día, hermano, vaya a predicar la selva, tal lugar, ¿tendrías miedo? A ir a la selva. Sí Ajá. tendría miedo, hermanito, porque a mí me dan miedo las culebras, las arañas y todas cositas, ¿no? Pero si es un sitio donde, bueno, hay población, yo No, iría, pues hermanito. el amor de Dios va a limpiar todo. No te va ni víboras, te va a picar, pero Claro, no va a tener tengo efecto, que no te va a hacer daño. sí, Eso tengo es, que tener esa confianza, como dice acá, ¿no? Orar mucho a Dios. así es. Tengo que orar mucho, entonces, pero si voy a ir a donde hay unos, ¿cómo se llama? Unos salvajes que viven ahí, que desollaban a los seres humanos, se lo comían caníbales. Usted iría, hermanito, donde hay una zona donde hay caníbales, más o menos era así los ninivitas, hermano. Claro, ahí está el detalle, ahí está Exacto, ¿cómo se hay llama? diferentes. Esa es Ahora, la pues ya idea, ¿no? Miedo no. por No el es tan pecado, fácil hermano. Yo hablar tendría de miedo de ir, Jonás, no hermanito, es ahí tan donde hay fácil de hablar con caníbales. Jonás, De ¿no? repente Ujú, O me sea, despellezco nosotros ahí. fácilmente la historia lo leemos, hablamos, pero al final ahí están las cosas. A ver, que nos toque, nosotros pongámonos en el zapato de Jonás
Ujú. Sí, pues hermanos, hermanitos, lo que estoy pensando es en Adán. Él tuvo miedo, Pero Adán. Jonás no era cobarde, no era cobarde, no era cobarde Jonás, por eso Dios lo escogió. Mm. Sí, pues, Ha tenido angustia, todo, pero él no era cobarde. Entonces, mm, eso tenemos que pedir a nuestro Señor, que no nos haga cobarde, que no mm, tengamos miedo de obedecer al Señor. Lo que tenía miedo Jonás era de apartarse de la presencia del Señor y no ver no estar en su santo templo. ujú. Sí, Hermanos, hermanos, el caso de el, Pedro, cuando, mm, cuando claro, dijo, no conozco. de boca dijo no. Hermanos, miren, el miedo, o sea, originalmente no había miedo cuando Dios creó a Adán y Eva. No había miedo, no existía miedo. ¿Cuándo es que existe miedo, hermanos? ¿Cuándo que existe miedo? Entonces, hermanos, Cuando fue el el pecado. miedo, Entró el existe, pecado. sí, disculpe. El miedo, hermanos, existe cuando Adán y Eva se separan y se esconde, y ahí es donde aparece el miedo. O sea, cuando uno está separado de Dios, tiene miedo. El que está con Dios no tiene miedo. Ojo, hermanos, eso es importante, hermanos. Que si nosotros tenemos miedo, ¿por qué tenemos miedo? Pues si Dios es si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermanos, y todos los cristianos no han tenido miedo de que le corten la cabeza, de que lo quemen en las hogueras. Han decidido siempre. ¿Por qué? Porque la muerte es un problema solucionado. El estar con Dios, por ejemplo, Esteban, lo están apedreando y pues, él está orando, Padre, perdónalos también, porque no saben lo que hacen, me están matando, pero no saben lo que hacen, pero perdónalos, Señor, y está muriendo él. O sea, los que están con Dios no tienen pues ese miedo, ¿no? Entonces, Hermano, eso creo que hay que entender, hermanos, de que el miedo aparece porque se separa de Dios, como eh, Adán y Eva, el problema es volverse a Dios y entonces el miedo va a desaparecer. El miedo es por el pecado, hermano, entienda justo. Por Como el pecado, cuando consecuencia, uno peca, falta, tiene miedo. claro, Pero cuando tienes razón. hermano eso es, justo, Sí, sí, hermana Mónica, está bien, hermano sí, Elías. bueno, yo creo que nos estamos enredando un poquito. Lo que pasa es que la lección aquí habla acerca de que Jonás tuvo miedo de ir a Nínive. En ninguna parte de la Biblia, en el libro de Jonás, dice de que él tuvo miedo de ir a Nínive. De hecho, él se va, ¿cierto? Huye de del mensaje de Dios y lo que nos dice después es de que como él sabía de que Dios era clemente, misericordioso, él sabía que los iba a perdonar. Por eso no quería ir a Nínive. Ahí está la razón, no el miedo. Ahora podemos especular, ¿cierto? Porque los ninivitas eran de una forma u otra malos y todo lo que queramos, y que por eso tenía miedo Jonás, pero la Biblia dice, y el mismo Jonás dice, por eso yo no quise ir, por eso me fui a Tarsis, por eso huí de tu presencia, porque yo sabía que tú nos ibas a perdonar. Ahora, No cuando entra dice el mensaje, miedo, pero mi nos hermano me hace deja terminar. razonar que es miedo, pues, hermana, yo lo veo. O No, sea, pues, mi no hermano, dice es la que Biblia lo miedo, repito, pero me hace razonar que eso es su miedo, pues. sí, y lo podemos especular, porque resulta de que claramente él antes había predicado o profetizado acerca de los límites de Siria que iban a ser restaurados, o sea, Judá iba a recuperar los límites que Siria había tomado. Y Siria, Nínive estaba en Siria, en esa parte. Entonces, claramente, sí, podemos especular, como les digo, que tenía miedo, y es normal tener miedo, pero en este caso, digo yo, Jonás no tuvo miedo, ni siquiera de Dios, porque ni siquiera no le quiso hacer caso. Él huyó de la presencia de Dios. Y digo yo, inocentemente pensando que podía huir de la presencia de Dios. Dios, cierto, dentro de todo
este viaje que él hizo a la ciudad de Tarsis le dio lecciones de que él no podía huir de su presencia. No tuvo miedo porque hasta el tercer día recién clama y ora a Dios. O sea, yo si me trago un pez, al minuto estoy orando y clamando a Dios que me salve y me perdone. Él al tercer día lo hace. Entonces vemos que Jonás era un hombre duro, no tan temeroso. Entonces, sí, podemos especular, como dicen ustedes, que sí, que tuvo miedo de que esa ciudad, ¿cómo se llama? Dios los perdonara y los volvieran a atacar y volvieran a hacer las atrocidades que tenían. Ahora, lo que dice la historia, estoy hablando de la historia del mundo, es de que Jonás vivió en Nínive. De hecho, ustedes lo pueden buscar en muchas publicaciones en internet, los musulmanes, los de ISIS, hicieron explotar la tumba de Jonás que estaba en Nínive. ¿Por qué se quedó Jonás en Nínive si era una ciudad tan mala? Entonces, hermanos, como les digo, podemos especular y decir que tenía miedo y que hubiese sido totalmente normal sabiendo cómo eran estas personas. Y ahora del temor que estábamos hablando, de los cobardes que no irán al cielo, son de estos que no nos atrevemos a veces a dar el mensaje porque nos da vergüenza, por el miedo también, ¿cierto? Porque nos pueda la gente, qué sé yo, no sé, pues apartar o nos puedan hacer bullying como lo que hace el mundo ahora, o nos pueden insultar. Pero ese miedo, ese es el miedo que Dios nos perdona también, pero es normal, mis hermanos, que tengamos miedo. Ahora, lo otro, el miedo, si Dios nos manda y estamos con Dios, allá vamos, porque Dios es quien nos cuida y nos protege, a donde sea que vayamos. Ahora, como dije antes, sí, el miedo es totalmente normal, no lo deberíamos tener si Dios está con nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien, hermanos. Aquí hay un desafío avanzado, hermanos. Dice, elige una ciudad cercana, así como Nínive de repente, y otra en una parte diferente del mundo, o sea, dos ciudades vamos a elegir. Yo elijo, por ejemplo, acá la ciudad donde yo estoy ahorita, y una ciudad, dice, no, del mundo. Y comienza a orar por las personas que viven y trabajan en cada una de ellas, dicen. ¿No? Pide a Dios que haga surgir una fuerte presencia adventista que pueda compartir la verdad tal como la conocemos. La verdad acerca del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y termino recordando, hermanos, ahí de un hermanito que dice quería ir pues a predicar al África. Y ahí unas hermanitas decían, pues, pero hermano, tú eres joven, ahí los leones te van a comer, todos que no vayas, pero no vayas. ¿No? Y entonces el hermano, pues el joven dice, no, hermana, no importa a mí que me coman los leones y cuando venga el Señor Jesucristo, Él va a saber dónde encontrarme. Pero a ti, hermana, tú, o sea, por miedolenta, ¿no? Tú vas a morir, los gusanos te van a comer a ti, así le contestó, ¿no? Ese hermano. Así que, hermanos, hagamos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Bueno, Confiemos en Dios, hermanos, y cada uno reflexionemos. Pues. Sí, hermanito, a ver. hermano, justo quería mencionar lo siguiente. Cada uno de nosotros tenemos un Nínive. Es la ciudad que está en nuestras narices. Y tenemos miedo, ¿verdad? Hay que ir. Esto de orar por alguien para ir a compartir la palabra de Dios, no lo había anotado, pero yo tenía en mente. ¿Por quién? Pero no lo tenía escrito. Pero los sábados en la tarde yo voy con un hermano llamado Marcelo a predicar la palabra, donde el hermano Hernán. Ya estamos en la lección número 22. Pero al salir de la casa de él, a unos pasos alguien nos llama. Hermano Marcelino, me dice, ¿quién me conoce aquí? Regresamos, no pase de largo, nosotros también queremos estudiar. Ella y una hija. Y estamos en la lección número 3. Así es, cuando tú vas a dar estudios bíblicos a alguien, otra persona querrá estudiar contigo, pero tú tienes que levantar los pies y tocar la puerta. Vamos, quiero estudiar la palabra contigo. Eso es nuestro Nínive, la ciudad donde vivimos, o la ciudad más cercana a nosotros. Que Dios nos ayude a hacer la obra de Dios. Hermano Marcelino, por favor, despídenos con la oración.
Oremos, Y hermanito. también haz que nuestro corazón se abra, ¿no? Y nuestra disposición también para hacer esta obra, hermano. Oremos. Querido buen Padre Dios, Señor, te agradecemos en esta mañana, Señor, porque nos das el privilegio de poder, Señor, estudiar tu palabra y realmente tu Santo Espíritu está tocando nuestros corazones. Hay mucha gente que está sin conocerte a ti. Algunos hoy día van a enterrar a sus muertos sin tener la luz de tu venida a esta tierra, Padre Santo, de los cuales directa o indirectamente somos culpables. Nosotros sabemos la verdad, oh Dios Santo, ayúdanos a poder hablar de ti, Señor, la luz que tenemos, a poder, Señor, compartir nuestra fe con otras personas. Aquel día, cuando tú vengas, no podamos escuchar, ¿por qué no me has compartido esta fe que tú sabías? Me hubiera salvado yo también. Oh Dios Santo, bendiga a cada uno de tus hijos que están acá en la plataforma y algunos ya se han ido a su trabajo, pero tú conoces, Señor, a cada uno de ellos. Bendiga, Señor, tu palabra, no solamente, Señor, para nosotros, sino también para todo el mundo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Así que vayamos a predicar, hermanos. Heme aquí, envíame a mí, digamos al Señor. Hasta mañana, hermano.